Preguntas para el final de la sesión. Va a haber tiempo, además para preguntarles a los integrantes de esta mesa, hacerles las preguntas que quedaron pendientes para el doctor Kaczynski. Y pasaríamos a la segunda parte de esta mesa, la que se refiere a análisis, a pruebas para medir la efectividad del tratamiento del cáncer de mama. Y para comenzar con el tema, le pediría al doctor Brandon Steelman de la Universidad de Stanford que nos haga favor de dirigirnos unas palabras. Privilegio estar en este lugar tan maravilloso. Muchísimas gracias. Quiero comenzar hablando de dar una perspectiva de o poniendo en perspectiva las pruebas para cáncer mamario. Quisiera pensar en pruebas de cáncer en tres categorías: aquellas pruebas que le damos a los pacientes que parecen estar sanas y que nos alertan de que podrían tener una lesión que necesitamos seguir. Las pruebas de tamizaje son el ejemplo primario del que hemos estado escuchando hablar. Y la razón por la que es muy importante, y para reenfatizar, es que tenemos la mayor probabilidad de tratar estos tumores malignos en donde los podemos detectar temprano y erradicar completamente del organismo. Ahí es en donde el diagnóstico de los pacientes es maravilloso cuando se presentan sin síntomas. La segunda categoría es cuando hacemos el diagnóstico y utilizamos el microscopio para decir si esto se trata de un cáncer invasor o este es este tipo de subtipo de cáncer. Y podemos así subtipificarlos para ver si tienen receptores de estrógeno o de progesterona, o pueden ser elegibles para hormonoterapia, o si son positivos para ER2 o positivos para el uso de Herceptin. Y luego, ¿qué pasa después del diagnóstico? Que creo que es uno de los elementos más importantes. Si bien no en la presentación anterior sobre la genómica del cáncer mamario, las pruebas de DXA arquetípicas que se están desarrollando, nosotros estamos trabajando sobre pruebas pronósticas y hablaremos ahora de enfermedades residuales y lo que significa esto. Nos dice en realidad si hemos podido erradicar ese tumor realmente de la paciente. Antes de continuar, quiero resaltar que ninguna de estas pruebas se usa en forma individual, sino en un sistema complejo o ecosistema complejo de atención a la salud que se presta a las pacientes. Los geneticistas en México que están haciendo trabajos para tratar de entender las pruebas genéticas es el sustento. El hecho de que tengan una alteración en BRCA no quiere decir que todo lo que existe ahí puede aplicarse a una paciente en persona, y esto es muy importante que se entienda. Las pruebas de tamizaje en sí misma tampoco se pueden utilizar de manera aislada. Estas nos dan la oportunidad de curar las enfermedades, pero hay que asegurarnos de que no tiremos la bola en la medida que la paciente se va pasando a las diferentes etapas. Entonces, ahorita me voy a enfocar a lo que es la enfermedad residual una vez que ya se ha detectado. Antes quiero dar un paso atrás porque para mí esta es la razón por la cual necesitamos mejores pruebas de tamizaje. Podemos ver que cuando se introdujeron las pruebas de tamizaje en los Estados Unidos por primera vez hubo un descenso de la mortalidad. Así que pudimos detectar una mayor cantidad de cánceres y pudimos salvar a la mayor parte de las pacientes de morir por cáncer de mama en la línea azul. Las pruebas de tamizaje nos dan la oportunidad de identificar a estas pacientes, pero no estamos haciendo todo lo que podemos para darles seguimientos y asegurar que sobrevivan las pacientes. Nos gustaría ver que estas tasas de mortalidad también desciendan de manera agresiva y rápida. Y podemos apreciar esto nuevamente cuando vemos un análisis internacional.
Conforme los países implementan estas pruebas de detección de cáncer, podemos atacar la incidencia, pero traducir las oportunidades en disminución de la tasa de mortalidad es en donde realmente estamos enfrentando dificultades. ¿Qué es enfermedad residual entonces? Significa que el hecho de que no podamos ver ya el tumor no quiere decir que haya desaparecido. Si sabemos de pacientes con cáncer de mama, una de las preguntas que les surge a ellas es si realmente lo sacaron todo o si va a regresar en algún momento de su vida. Y en el ambiente posquirúrgico, la forma como pensamos en enfermedad residual es si hay tumor residual en la superficie del lecho tumoral, y a eso le llamamos márgenes positivos. Entonces el objetivo es tratar de quitar el tumor completo y el margen alrededor de ello para que podamos ver tejido, porque si vemos tumor en la superficie de ese tejido, significa que el cirujano cortó justo en el tumor y que topológicamente es equivalente a hacer una incisión sobre el tumor. El problema es que la patología, muchas veces los estudios patológicos solamente identifican la mitad de los cánceres. Entonces, ¿qué pasa con esas pacientes que tienen enfermedad residual y no van a ser tratadas de manera completa? Se operaron, se radiaron, recibieron medicamentos adyuvantes, hormonoterapias o terapias blanco. Entonces, estas pruebas solamente detectan a la mitad de estas pacientes. Antes de poderles hablar sobre cómo hacer pruebas para enfermedad residual, quiero regresarme un poco para hablarles de por qué se pensaban que esta no era posible, y se refiere a esta biología del cáncer, y hablábamos en los últimos años de estos tipos, en donde el cáncer mamario no es solamente una enfermedad única, sino está compuesta por diversidad de enfermedades. Podemos analizar a estas pacientes y podemos, de hecho, detectar subtipos reproducibles. Pero esto se ha basado en estadísticas tradicionales, medianas y centroides. Y con aprendizaje por máquina, lo que hemos aprendido es que podemos detectar todos estos tipos de tumores de muestras sanas. Y la razón de por qué es emocionante es la siguiente. Si el cáncer mamario constituye 5 o 6 diferentes enfermedades, como nosotros y farmacéuticas tienen que desarrollar pruebas diagnósticas para cada tipo de cáncer o terapia para cada tipo específico de cáncer. Esa podría ser una solución, pero lo que estamos viendo con esta nueva idea es que potencialmente podemos tener descubrimientos que pueden beneficiar a las pacientes, a todas las pacientes con cáncer mamario, particularmente las que tienen cáncer residual. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando el aprendizaje de máquinas y la genómicas, en donde tenemos un nivel de detección molecular muy delicada y muy profunda. Ninguno de lo que voy a señalar al día de aquí lo ha evaluado la FDA o ninguna otra agencia regulatoria. Estamos trabajando en 2 pacientes, pero todavía esta tecnología no la ha evaluado la FDA. Estos son datos que le causaron $7,000 millones a la Sociedad Estadounidense de Cáncer por este problema, en donde se pasaron por alto algunos tumores en el estudio patológico. Nuestra prueba tiene una alta calificación de muestras que los patólogos solían decir que eran sanos, y entonces regresamos con los patólogos para que revisaran las laminillas y pudieran encontrar estos adenocarcinomas invasivos y aquellas pacientes que pensábamos que ya no tenían absolutamente ningún cáncer mamario, de hecho sí tenían enfermedad
residual. Y la razón por la que esto es muy emocionante es porque nos da la oportunidad no solamente de transformar la atención médica dentro del continuo de un cáncer individual como el cáncer mamario, sino que abre la oportunidad también para hacer avances similares para diferentes tipos de cánceres. Muchas gracias.